Buenas tardes a todos los presentes y a aquellos que están simultaneando y nos siguen por nuestro canal de comunicación virtual. Y buenas tardes, buenos días a todos aquellos que nos están siguiendo del otro lado del Atlántico por la plataforma Zoom. Bueno, antes de empezar, vamos a mantener un minuto de silencio por el alma del excelentísimo señor don Manuel Escudero Fernández, académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, fallecido el 24 de septiembre del 2003 a los 86 años de edad. Bien. 23. Pues, 2023. ¿qué he dicho? 2023. 2023. 23. Ay, no. Sí, el 23 murió, ¿no? Claro, que has dicho 2003. 2023, sí. Bueno, pues a continuación damos la palabra al excelentísimo señor don Jesús Ángel Fernández Tresguerres Hernández, académico de esta Real Academia. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. En nombre de esta academia asumo el deber de precepto de hacer el discurso necrológico del académico de número don Manuel Escudero Fernández, elegido para el sillón número 35, adscrito a la sesión número 2, que corresponde a la especialidad de Ciencias Afines. Conocí al profesor Escudero en los años finales de los 70, cuando yo colaboraba desde la Cátedra de Endocrinología Experimental que detentaba el profesor Oriol Bosch, en algunos trabajos sobre fisiología reproductiva que, dirigidos por el profesor Botella Llucià, desde el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico San Carlos, eran un ejemplo de colaboración entre grupos de investigación punteros en endocrinología en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. La colaboración con el profesor Botella, primero, se extendió después también al profesor Escudero, toda vez que en la cátedra de endocrinología experimental habíamos puesto a punto las técnicas de radioinmunoanálisis que por entonces suponían la posibilidad de medir directamente las hormonas en sangre, en vez de tener que ir necesariamente a la orina para poder hacerlo con otras técnicas más antiguas como la cromatografía de gases. De esta forma, en el servicio de ginecología se llevaron a cabo diversos estudios sobre las secreciones hormonales ováricas en medidas directas en las venas ováricas durante las operaciones ginecológicas. Fue también el profesor Escudero el que muchos años más tarde, y con motivo de haber solicitado su pase voluntario a la situación de supernumerario, en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias me propuso el ingreso en la misma, por lo que le estoy profundamente agradecido. El profesor Manuel Escudero nació en Madrid el 10 de octubre de 1933. Su padre, don Bonifacio Escudero López, era médico rural en un pequeño pueblo llamado Congostrina, perteneciente al partido judicial de Atienza, provincia de Guadalajara, donde era muy querido por sus pacientes. He de hacer constar que conozco personalmente este pueblo porque está relativamente cerca de Cogolludo, que es el pueblo en el que yo tengo mi propia casa de campo. Se trata precisamente de una zona agreste y muy poco poblada de la provincia de Guadalajara, poco conocida pero con paisajes muy interesantes que forman parte de la hoy extensamente denominada España vaciada. Su madre, María Ángeles Fernández López, era maestra nacional y fue su primera profesora en la parte inicial de su enseñanza primaria. De su padre heredó la profesión de médico y también su capacidad de trabajo, su amor y entrega a la profesión y al enfermo. De su madre, María Ángeles, hereda la sensatez, la reflexión y la capacidad organizativa que aplica a toda su vida, que incluye también el mundo académico. También heredó un profundo sentido religioso. Don Boni, como era conocido su padre, parece haber sido un adelantado a su tiempo, de forma que don Manuel Escudero nació en la maternidad de Santa Cristina en vez de en su casa,
como era costumbre entonces, ya que su padre era profundamente consciente de los riesgos asociados al parto. El doctor Botella, que le conocía personalmente y que había admitido desde 1954 ya a don Manuel Escudero en su servicio, donde se formó como ginecólogo, escribió, a la muerte de don Boni en el año 2000, un precioso artículo en el ABC titulado simplemente Don Boni, que exaltaba todos los valores de su profesión, que se había desarrollado durante un periodo muy extenso de la primera mitad del siglo XX, lo que suponía, de facto, haberla desarrollado en condiciones realmente heroicas, admirando la pericia, la vocación y la abnegación que adornaban a los médicos rurales de aquellos años. El profesor Manuel Escudero tuvo la gran suerte de aprender a leer y escribir de la mano de su propia madre, María Ángeles, quien le preparó para su ingreso en el bachillerato de los años 40 del pasado siglo. Ingresó Manuel en el Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara bajo la tutela de sus abuelos maternos. Los 3 años siguientes los cursó en el Colegio de los Padres Claretianos en Aranda de Duero como alumno interno, retomando en los 2 últimos cursos del bachillerato al Instituto de Guadalajara, de nuevo con sus abuelos para finalmente superar el examen de Estado y pasar a estudiar la carrera de medicina en la entonces denominada Universidad Central de Madrid. En el año 1954, cursando ya el 4º año de carrera, obtiene por oposición la plaza de alumno interno del Servicio de Obstetricia y Ginecología, dirigido en aquel entonces por don José Botella Llucià, de forma que en su decisión posterior de dedicarse precisamente a esa especialidad tuvo mucho que ver precisamente don José, que por aquel entonces era un joven profesor con ideas absolutamente nuevas en lo que a docencia se refería como al ejercicio de la profesión, en donde la ciencia iba asumiendo un papel cada vez más importante. De hecho, terminada la carrera, solicitó continuar en esa cátedra su formación como especialista, ya que por aquel entonces dicha formación se llevaba a cabo en las denominadas escuelas de especialistas, porque todavía no había formación MIR. Y don José le admitió sin ningún problema. Pronto pasó a ser don Manuel uno de los alumnos predilectos de don José Botella, donde terminó la especialidad sin problemas y se integró en su equipo profesional de tal manera que luego llegó a ser el sucesor del propio don José Botella, primero como catedrático de ginecología de la Complutense y después como miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Entre los méritos profesionales de don Manuel Escudero, una vez finalizada la licenciatura de Medicina, con un expediente brillante y terminada también su formación como especialista en obstetricia y ginecología, inició la carrera universitaria que le llevó por toda la escala de nombramientos académicos, incluyendo el de profesor adjunto de la Cátedra de Ginecología del Hospital Clínico San Carlos, profesor agregado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid y finalmente catedrático de la asignatura de la Universidad Complutense de Madrid. Además de esto, ocupó numerosos puestos de responsabilidad, como el de médico becario de la Beneficencia, jefe del servicio de ginecología del Hospital Clínico San Carlos, jefe del equipo de tocología de la Seguridad Social, expresidente y presidente de honor de la Sociedad de Ginecología de Madrid, vicepresidente de la Sociedad Española de Esterilidad, presidente de la Sociedad Hispano-Alemana de Obstetricia y Ginecología, director del Departamento de Ginecología de la Universidad Complutense, y a lo largo de ese tiempo dirigió más de 50 tesis doctorales, 14 con premio extraordinario, 65 tesinas de licenciatura y publicó asimismo 250 trabajos de investigación en revistas españolas e internacionales. Recibió además numerosos reconocimientos y distinciones, entre la que destacamos la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz de Oro de la Sanidad Madrileña, el Premio Nacional Cultura Viva, Médico del Año 2008, Medalla de Oro de la Universidad Complutense de Madrid en el 2002, fue académico de honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española, académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina y académico de número de la Real Academia de Ciencias Veterinarias. De hecho, para el ingreso en la Real Academia Nacional de Medicina de España, su discurso, que tuvo lugar el 27 de abril del 2004, tras el fallecimiento del profesor Botella, versó sobre el cáncer de ovario. Le contestó el profesor José Antonio Clavero,
que destacaba al final su carácter enérgico y batallador, su gran capacidad de sacrificio y su gran abnegación en el trabajo. Para el ingreso en esta Real Academia de Ciencias Veterinarias, su discurso fue leído el 26 de marzo de 2012 y versó sobre la cesárea. Le contestó el profesor Guillermo Suárez Fernández, que manifestaba su sorpresa al enterarse de que el profesor Escudero hubiera tenido una estrecha y simpática relación de juventud con el veterinario de Atienza, al que acompañaba cuando éste recibía el pago de la iguala en especie por cartales de trigo o avena y a veces de lentejas. El profesor Suárez decía conocer muy de cerca ese mundo, ya que inició su ejercicio profesional como inspector municipal veterinario y era como se conocía entonces a los hoy denominados veterinarios titulares. También comenta el profesor Suárez que ese mundo desapareció hace mucho tiempo y de forma casi repentina, porque el ganado de labranza, bueyes y ganado vacuno, caballar y mular fue sustituido por el tractor, y la rápida mecanización del campo, lo que provocó una gran crisis profesional hasta el punto que las 4 facultades de veterinaria que existían entonces quedaron semivacías. Sin embargo, la profesión se reinventó de nuevo, apareciendo los veterinarios en las empresas agroalimentarias, las centrales lecheras, los mataderos y las empresas de alimentación animal y de piensos compuestos. Comentaba también el profesor Suárez cómo tenía presentes las cesáreas en las vacas, donde la infección postoperatoria suponía precisamente la gran amenaza, como lo habían sido siempre las fiebres puerperales en la mujer durante el siglo XIX, por la inexistencia de higiene en las maternidades de entonces, que propiciaba la transmisión de los organismos infecciosos. En este sentido, es de destacar la enorme influencia que tuvo la aportación de Ignaz Semmelweis, médico húngaro afincado en Austria, que determinó que las infecciones puerperales se debían a la falta de higiene en las manos de los médicos y que podían evitarse simplemente lavándose las manos entre paciente y paciente. Desgraciadamente, sus teorías no fueron aceptadas al principio por sus colegas, hasta el punto que el doctor Semmelweis fue expulsado de los hospitales y acabó su vida de manera miserable, enfermo y recluido en un manicomio. No sería hasta después que Pasteur definiera con precisión la etiología de las fiebres puerperales cuando en la Academia de Ciencias de París se apoyaron de forma evidente las indicaciones de Semmelweis para acabar con las fiebres puerperales y se adoptaron sus métodos para evitarlas. El pobre Semmelweis ya no fue testigo de toda esta historia. Manuel Escudero como persona. Según destacaba el profesor José Antonio Clavero Núñez en su discurso de contestación a su ingreso en la Academia de Medicina, el profesor Manuel Escudero fue un gran amigo de sus compañeros de trabajo, incluso cuando estos eran sus subordinados. Era un amigo entrañable de todos los ginecólogos de España, hasta el punto de establecer puentes entre las distintas escuelas y hospitales. De hecho, consiguió coordinar de manera efectiva, como dice el profesor Vidar, las distintas escuelas de ginecología existentes en España. Era gran amigo del profesor Usandizaga, de la Autónoma de Madrid, del profesor Bonilla, de la Universidad de Valencia y del profesor Abad, de la Universidad de Murcia. De hecho, entre algunos de estos y el doctor Parache formaron la Sociedad Hispano-Alemana de Ginecología, de la que llegó a ser presidente el profesor Escudero, y organizaban reuniones científicas en España y en Alemania, que aparte de su contenido médico, servían también para hacer excursiones a lugares interesantes como Berlín, Múnich o la Selva Negra, o sus equivalentes en España. Era además un padrazo ejemplar, que así ejercía sobre sus 6 hijos. Su esposa, Teresa Navarrete, fue siempre una gran compañera de vida, que le acompañó en todo momento, tanto en sus alegrías como en sus penas, aceptando de buen grado los sacrificios unidos a la carrera universitaria, como el hecho de tener, por ejemplo, que desplazarse con toda la familia a Valladolid durante unos años, cuando fue nombrado profesor agregado allí. Como compañero suyo que he sido muchos años, tanto en el claustro de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, como compañero en la Real Academia Nacional de Medicina y también en esta Academia de Ciencias Veterinarias, he cumplido con agrado el triste deber de glosar hoy su trayectoria vital. Aprovecho ahora también para transmitir las condolencias de esta Academia de Ciencias Veterinarias a toda su familia. Descanse en paz el profesor Manuel Escudero. Muchísimas gracias, profesor Tresguerres, por
su participación en esta sesión in memoriam. Y tiene a continuación la palabra el profesor, el excelentísimo señor Juan Luis Tamargo Menéndez. Excelentísimo señor presidente, excelentísimos señores académicos y académicas, en primer lugar quería expresar mi gratitud por darme la oportunidad de participar en este acto obituario del profesor Manuel Escudero Fernández, académico de número de esta casa y académico también de número de la Real Academia Nacional de Medicina. Yo tendría que decir que Manuel Escudero, tengo un sesgo en mi presentación, y es que fue mi amigo. Y no solo fue mi amigo, sino que fue el médico de mi familia. Y eso me permitió durante muchas oportunidades, y una de las más impresionantes es el nacimiento de un hijo, ver que Manuel Escudero estaba allí. Manuel Escudero nos arropó, a Escudero nos dio todo tipo de apoyo. Era un amigo que tenía una sólida formación y que tuvo un reto muy importante. Como acaba de mencionar el profesor Tresguerres, se licencia en medicina, obtiene la titulación en obstetricia y ginecología, pero tiene que sustituir a dos personas bien conocidas. La primera, a una que yo conocí, puesto que fue mi profesor en la Universidad de Valladolid, José Ramón, el profesor José Ramón del Sol. Con él compartió la agregaduría en Valladolid. Yo fue la primera vez que oí hablar del profesor Escudero, fue precisamente a José Ramón del Sol. Hablando de la escuela, el profesor Botella mencionó a varias personas y una de ellas era Manuel Escudero. ¿Quién me iba a decir que años después me lo iba a encontrar en Madrid? El segundo que tuvo que sustituir fue precisamente primero a don José Botella y luego a don José Ramón del Sol, fallecido de forma trágica en la Universidad Complutense de Madrid. Era el sustituir en el año 1986 a José Ramón del Sol, lo que le planteaba eran retos. El primero era, había que seguir la estela del profesor Botella. Y esto significaba cambios importantes, porque había que remodelar el servicio de ginecología y obstetricia, había que reorganizar, y lo primero de todo que recuerdo era la famosa colección anatomopatológica, que era posiblemente la mejor de Europa. Tenía que avanzar en reorganizar la sección de oncología, potenciándola, iniciando la introducción de nuevos fármacos que empezaban a utilizarse, hoy diríamos fármacos biológicos, para el tratamiento del cáncer y asumiendo nuevas tecnologías. Y todo ello lo consiguió realizar con éxito, como casi todo lo que Manolo hizo en su vida. Su interés por la patología oncológica queda reflejada en algunos de los discursos que hizo en la Real Academia, dedicados, por ejemplo, al tratamiento del cáncer de ovario o del cáncer de mama. Uno de ellos, el primero de ellos, en el año 2004. También otra de las cosas, y yo recuerdo que esto lo comentábamos muchas veces, nos tocó asistir al cambio de Bolonia y lo que aquello significaba para precisamente obstetricia y ginecología, desde gente que quería la separación de las dos asignaturas, pero el profesor Tresguerres ha mencionado algo muy importante. Manuel Escudero era amable, era coordinador, era un bálsamo que tranquilizaba, digamos, las disputas y los rencores entre las personas. Y creo que esto fue algo que le ayudó muy positivamente a llevar a cabo todas estas, yo diría que problemas que se le plantearon. Sustituir a la figura de don José Botella era muy difícil. A título personal diré que era un médico, como les he mencionado antes, de mi familia, y esto me permitió valorar su persona y su bonomía. Me permitió recordar, como acaba de mencionar el profesor Tresguerres, el profundo respeto que sentía por sus mayores y por sus maestros. Menciono esto porque son virtudes que parece que van camino de desaparecer. Él las mantenía, valoraba la persona, valoraba a su padre y siempre comentaba que le habían transmitido unos valores sólidos. Y esos valores sólidos, que tampoco están de moda en este momento, son incuestionables. Son valores. Y los valores no son religiosos, son valores éticos y morales que él supo siempre mantener. Su gran capacidad de trabajo, de tal forma que daba un ejemplo continuo de su quehacer diario. A mí me tocó más de una vez asistir un sábado
al hospital porque Manuel Escudero estaba trabajando en el hospital. He mencionado sus convicciones y recuerdo su frase: yo no voy a hacer concesiones a lo que yo creo y pienso y a mis valores personales. No me importa lo que digan. Y la verdad es que lo llevo a cabo. Fue director de la revista del Acta de Obstetricia y Ginecología, de 260 publicaciones en libros y revistas, y me tocó, permítame que lo recuerde aquí, una discusión, creo que fue la única discusión, entre comillas, si se puede llamar, que fue con motivo de unos tramos de investigación. Yo era el presidente de la Comisión Nacional y me pidió que fuera a su despacho y que orientara a la gente del servicio cómo debían de pedir los tramos, qué era lo que debían de pedir, qué era lo que se valoraba, etc. Y ahí tuvimos una discusión filosófica, pero real. Y es que él decía: bueno, yo he estado dirigiendo revistas españolas, he luchado porque la gente de nuestro país, del área de obstetricia y ginecología, publique en la revista nacional, en el acta de obstetricia y ginecología. Yo las he potenciado y, sin embargo, tú ahora me dices que esas revistas no van a ser valoradas por el comité evaluador. Había una norma, y es que las revistas españolas que no tuvieran un índice de impacto determinado, cosa que nunca estuvo escrita. Quiero recalcar esto. Nunca estuvo escrita. Bueno, aquello me permitió llevar aquella crítica positiva, por cierto. No conseguimos nada, pero de cualquier forma Manuel Escudero tuvo, fíjense ustedes, la gentileza de decir: quiero que la gente del servicio se reúna, que sepa a qué juega, que sepa cuáles son los retos que debe de enfrentarse si quiere obtener una titulación que le permita a continuación ser promocionado a profesor titular y finalmente a catedrático. Yo vuelvo a repetirles que tengo un sesgo. Y en mi casa, la verdad es que todos nos sentimos muy tristes el día que falleció. Hoy tengo la suerte que ustedes me han concedido este estrado, pero quiero que sepan que Manolo Escudero, para mí y para mi familia, nunca ha desaparecido. Y no ha desaparecido sencillamente porque lo llevamos en el corazón. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera felicitar a los dos intervinientes por la magnífica contribución que han hecho sobre la figura del ilustre académico doctor Manuel Escudero, catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Complutense. Bueno, yo tengo que intervenir, pero me gustaría, si alguno de ustedes quiere intervenir antes, pues que lo diga. ¿Alguien quiere intervenir? Bueno, si no es así, pues... Bueno, en primer lugar, pues quisiera agradecer a la Real Academia y a su Junta de Gobierno el encargo de la no fácil misión de honrar la memoria que ha sido nuestro compañero académico, el excelentísimo señor don Manuel Escudero Fernández, fallecido, como se ha dicho, el 24 de septiembre a los 89 años de edad. Yo tuve la suerte de conocer al profesor Manuel Escudero Fernández de la mano de nuestro académico del número excelentísimo señor Guillermo Suárez Fernández, catedrático médico de microbiología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense. El doctor Manuel Escudero Fernández era muy conocido por los doctores Guillermo Suárez Fernández, Félix Pérez y Pérez, Bernabé Sanz Pérez y Antonio Ramón Martínez, hoy presente con nosotros. Todos veterinarios que viven en la residencia de profesores, conocida como la Profesorera, de la calle Isaac Peral de Madrid, que comprende 3 bloques de 2 unidades, cada una levantadas junto al pabellón de gobierno, en la zona más próxima a la ciudad, sobre los terrenos del antiguo asilo de San Bernardino y rodeados de jardines. Sus edificios tienen un estilo arquitectónico racionalista. En la Profesorera han convivido prestigiosos profesores universitarios de distintas ramas del saber, es decir, ciencias sociales y jurídicas, técnicas, humanidades, ciencias experimentales y ciencias de la salud, donde encontró un buen ambiente que fomentaba la expresión sincera de ideas y sentimientos y, cómo no,
a estar presente en distintas reales academias. El doctor Manuel Escudero, perdonen que repita algunos de los datos, nació en Madrid en 1933, comenzó la carrera de medicina en el año 1951 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. En los cursos de asignaturas preclínicas de la carrera de medicina fue alumno interno de la cátedra de fisiología con el profesor Corral y de la cátedra de anatomía con el profesor Mezquita. Al comenzar los cursos con asignaturas clínicas tuvo la inmensa suerte, como se ha dicho, de unirse al profesor José Botella de Llucià, catedrático de universidad, creador de una gran escuela de obstetricia y ginecología, académico del número y presidente de la Real Academia de Medicina, hoy Real Academia Nacional de Medicina de España. Fue presidente también de la Real Academia, rector de la Universidad Complutense hasta su dimisión y primer presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Con el doctor José Botella y Llucià fue alumno interno al cursar la asignatura de obstetricia y ginecología en el año 54, permaneciendo a su lado hasta su fallecimiento. El doctor José Botella Llucià le dirigió su tesis doctoral, obteniendo el título de doctor en medicina y cirugía por la Universidad Complutense en 1966 y con él estuvo trabajando nada menos que 50 años. Y con su consejo y singular ayuda se formó muy bien en esta especialidad en el campo de la clínica e investigación. El profesor José Botella Llucià le dejó la impronta humanística de la medicina y le estimuló y ayudó gracias al esfuerzo que el profesor Escudero puso en su ascenso en todos los puestos docentes y asistenciales a través de la dotación de plazas vinculadas hasta llegar a su jubilación. Fue profesor titular, como se ha comentado, de Universidad del Área de Conocimiento de Obstetricia y Ginecología en la Complutense, profesor agregado de la misma área de conocimiento de las Universidades de Valladolid y la Complutense de Madrid. Finalmente llegó a catedrático de Universidad del Área de Conocimiento de Obstetricia y Ginecología, es decir, que ejerció su cátedra durante 21 años. El doctor Manuel Escudero le sucedió como catedrático de Obstetricia y Ginecología de la Complutense al doctor José Botella y Llucià, fallecido en el año 2002. El doctor Escudero ha sido director de la Escuela de Obstetricia y Ginecología para posgraduados, director de la Escuela de Matronas, jefe del Departamento Asistencial del Hospital Clínico de San Carlos y a la vez director del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Facultad de Medicina de la Complutense, cargos que desempeñó hasta su jubilación. Por su magisterio en las aulas de la Facultad de Medicina y por su destacada labor de investigación y de gestión sanitaria y asesoramiento, fue nombrado de por vida profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor Manuel Escudero es autor de más de 260 publicaciones en libros y revistas españolas y extranjeras, que ha citado el doctor Tresguerres y el doctor Damargo, y miembro del Comité Científico de numerosas revistas de su especialidad, así como director de la revista que hoy es célebre, Acta Obstetrítica y Ginecología. Yo no sé si tendrá índice de impacto o no. Fue miembro de diversas instituciones científicas nacionales e internacionales, vicepresidente de las Sociedades Españolas de Fertilidad y de Ginecología y Obstetricia. De la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia fue presidente de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid, presidente de honor. Miembro de honor y presidente de la Sociedad Hispano-Alemana de Ginecología, presidente de la Comisión Nacional de la Especialidad de Obstetricia y Ginecología, y está en posesión, aparte de la medalla de la Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, de la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X el Sabio y también de la medalla de nuestra Universidad Complutense. Académico correspondiente por premio de la Real Academia Nacional de Medicina y académico de número en el 2004, ocupando el sillón número 5 dedicado a la ginecología, el mismo sillón que ocupó el profesor José Botella Llucià. Su discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina se tituló Cáncer de ovario, factores pronósticos y expectativas de futuro. Lo leyó el 27 de abril del mencionado año y en la Real Academia Nacional de Medicina ocupó el cargo de vicepresidente desde el 2016 al 2020 y previamente el cargo de director de Boletín Oficial de la Real Academia Nacional de Medicina. Era vicepresidente cuando ingresó en esta Real Academia Nacional de Veterinaria. Fue también académico de honor de la Academia Médico-Quirúrgica de España. Ingresó en la Real Academia
de Ciencias Veterinarias de España, avalada su solicitud por los académicos de número, profesor doctor Félix Pérez y Pérez, doctor Guillermo Suárez Fernández, doctor Eduardo Respaldiza Cardeñosa. Relevó en la medalla al excelentísimo José María Tarazona Pilas. En el discurso de entrada dijo contar con el apoyo de estos padrinos, además de satisfacerme, me compromete y me estimula. El discurso fue contestado por el doctor Guillermo Suárez Fernández, que dijo que hace años que tenemos una fraternal, muy sincera y cercana amistad. Le tengo una admiración muy especial por su hombría de bien y por su excelencia trayectoria universitaria y académica, por lo que evocar su figura no me ha sido fácil. Nuestra relación, en la época en que fue académico de número de nuestra institución, fue intensa hasta que pasó a la situación de supernumerario, en la que dejamos de convivir esta relación de las sesiones presenciales por encontrarse mal de salud. Su plaza en la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España lo ocupó el profesor Fernández Tresguerres, quien acaba de intervenir en esta sesión y memoria. Hasta que pudo la vida del doctor Escudero, giraba entre el Hospital Clínico y las dos reales academias que le retroalimentaba. La verdad es que fue un excelente amigo y compañero en busca siempre de colaborar con nuestra Real Academia. Cuando ingresó en esta Real Academia ya estaba jubilado en la cátedra de obstetricia y ginecología. Eligió un tema de trascendencia para la medicina humana y animal, la cesárea en la actualidad, que como se sabe es un procedimiento quirúrgico habitual que se puede realizar en situaciones de urgencia o de manera programada. Eligió este tema quizás porque su padre, don Bonifacio Escudero López, era médico rural de Concostina, perteneciente al partido judicial de Atienza, muy cerca de Cogolludo, donde tiene su casa el profesor Tresguerres, y bueno, y también porque conocía mucho al veterinario titular y por ser un tema perteneciente a la medicina comparada. Don Bonifacio, por ser médico rural, le gustaba el campo y la ganadería, amor que supo transmitir a su hijo Manuel. Su madre, doña María Ángeles Fernández, era una maestra nacional, fue su primera profesora cuando inició sus estudios primarios, por lo que creó impronta. Le dio muy buena educación y le enseñó bien a entender la cultura del esfuerzo y el respeto a los demás y actuar con ética y moralidad, como ha comentado el doctor Tamadro, muy importante en la conducta de las personas. Con estos antecedentes y trayectoria académica y profesional se puede comprender el gran dolor y tristeza que me produjo su fallecimiento. Y debo decir que siempre estará en mi memoria y con certeza en la historia de esta Real Academia. Jamás vi en él un mal gesto, una mala contestación, un desprecio. Además de ser un trabajador incansable, fue un magnífico compañero, un gran maestro y un entrañable amigo. Y como persona, de una calidad humana sensacional. Era generoso, esencialmente bondadoso y ecuánime, sin maldad y sin rencor. El doctor Manuel Escudero no planteaba problemas, siempre estaba dispuesto a escuchar y ayudar al que lo necesitaba. Practicaba los proverbios de San Agustín. Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama. Y la soberbia no es grandeza, sino hinchazón. Y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Así como decía Santo Tomás sobre la caridad, el amor reviste de gran dignidad al hombre. El doctor Escudero deja en mi recuerdo de un hombre de sólidas y profundas convicciones, muy afable y cercano, y además profundo en sus buenos pensamientos, reflexiones y opiniones. Quiero terminar mi intervención manifestando en nombre de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España y en el mío propio el más profundo pesar por la pérdida de un académico de número tan respetable y querido por todos. Aprovecho para transmitir a sus pesas, aunque no esté presente, doña Teresa Navarrete y a sus hijos, Marta, Manuel, Pablo, Paloma, Fernando y Javier, y a toda su familia nuestras más sentidas condolencias por su pérdida, pero nos deja el recuerdo de ese carácter amable e inasequible al desánimo, el de su perseverancia y su gran capacidad de trabajo. Gracias por su atención, he dicho. Bueno, pues con mis palabras pues ya se levanta la sesión. Muchísimas gracias por la presencia de todos ustedes.